Bueno, pues qué declaraciones del presidente López Obrador a la reportera de Reforma, Erika Hernández, quien pues desde un principio no dio su nombre, utiliza cubrebocas. Mire, esto es algo muy importante en el periodismo. Por eso es que aquí en Sin Censura hablamos con nombre y apellido, con rostro. No se puede dar información, no se puede hacer alguna crítica con algún tipo de seudónimo tapando la cara. No se puede, es antiético, es inmoral. Y yo siempre he estado pues muy en desacuerdo con la figura del seudónimo, ¿no? Para los escritos que existe en la literatura y en el periodismo. Yo creo que es una señal de cobardía absoluta. Bueno, pues así actuó con todo respeto la compañera corresponsal de Reforma, Erika Hernández, quien desde un principio, sin identificarse, le recrimina a López Obrador que supuestamente el INEGI reporta que los mexicanos gastaron 7 veces más en salud que la inversión total que hizo el gobierno el año pasado. Le exigió abiertamente al presidente López Obrador, le exijo así una autocrítica de su sistema de salud. Le aseguró Erika Hernández de Reforma al presidente que el actual sistema de salud es deficiente e insuficiente y cómo le va a hacer, le cuestiona, para que se convierta en un sistema de salud como el de Dinamarca, pues le quedan menos de 2 años. En primer lugar, el presidente le preguntó de qué medio era y la corresponsal dijo que de Reforma, y ahí, después de analizarla, toma un par de veces don David y su servidor, conseguimos ver que en efecto se trata de la corresponsal de Reforma, Erika Hernández, en efecto ella escribe ahí para Reforma, ahí tiene también su cuenta de Twitter y etcétera, ¿no? Y antes de que hablara el presidente, le da la palabra al director del IMSS, a Zoe Robledo, quien de una manera más diplomática le asegura a Erika Hernández de Reforma que la nota que trae su periódico, pues con todo respeto, es muy pobre. Le voy a pedir a don David, si es tan amable, que por favor vaya a la primera plana del Reforma cuando pueda, pero en efecto traen esa nota, ¿no? Dice, supera salud privada por 7 a salud pública en México. Zoe Robledo dice que ni remotamente es el presupuesto del gobierno federal en atención médica y que el cálculo que plantean en esta nota firmada por Víctor Osorio en Reforma, pues tiene un cálculo forzado sobre los derechohabientes que no utilizaron siquiera el seguro social, asumiendo que los que no utilizaron el seguro social, esto es muy interesante, se atendieron en el sector privado, como si todos los mexicanos nos enfermáramos todo el tiempo, ¿no? Entonces, para Reforma, los que no utilizaron el seguro social se atendieron en el sector privado. Y eso lo explica Zoe Robledo y dice, no, pues esto es ridículo, ¿no? Hay gente que, la mayoría, simplemente no se enfermó. Dice que la nota cuesta trabajo pensarla con rigor periodístico, algo que hemos dicho aquí en Sin Censura una y otra vez sobre las formas precisamente de Reforma. Es difícil entenderles sin algún tipo de rigor periodístico. ¿Qué es el rigor periodístico? Es la aplicación del método científico a una investigación periodística, a un artículo, a un reportaje. Eso es el rigor periodístico. Dice que hay datos que no pueden ser comparables. Y le plantea a Erika Hernández de Reforma, pues que fueron 30 años de desatención. 30 años en los que México se convirtió en el campeón de las enfermedades que pudieron prevenirse y que son los mismos 30 años del periodo neoliberal que Reforma defiende con vehemencia, porque en efecto una falta de inversión. A continuación, le pido a don David que no suba tantos videos para que nos pueda ver bien, porque aquí en Sin Censura nosotros de ninguna manera vamos a escondernos detrás de un pixelaje, don David, por favor échenos la mano por ahí. No sé qué está pasando ahí con la toma, pero fíjese, el presidente López Obrador dijo ante estas recriminaciones de Erika Hernández que pues el año próximo, en efecto, y que puede ser a finales del año, sí se va a conseguir un sistema de salud pública como el de Dinamarca o mejor, pues la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos. Y que si se consiguió en Dinamarca este tipo de situaciones es porque en Dinamarca no hay corrupción, como la vi en México. Y enfrente de Erika le dijo que pues esta corrupción fue impulsada por Reforma, pues es un periódico que creó Carlos Salinas de Gortari. De hecho, la reportera es Erika Hernández, don David, no la que puso primero es otra compañera de otro medio. Le quiero aclarar, para que no, usted no vaya a creer, le puso don David ahorita una reportera que no era, que sí salía sin cubrebocas, ella
ella es de otro medio, no, nos referimos a Erika Hernández. Y dice el presidente que como no hubo corrupción o no hay corrupción en Dinamarca, pues obviamente el presupuesto rinde y tienen establecido el estado de bienestar, que es lo que su gobierno está procurando, que no haya corrupción y se pueda establecer ese estado de bienestar. Algo muy contrario a lo que defiende Reforma, pues Reforma quiere la privatización de la educación y los servicios de salud, que para el Reforma la educación y la salud son privilegios, no derechos, y que en efecto el próximo año se va a poder garantizar la salud. El presidente consigna y denuncia que el Reforma no quiere que se contraten médicos de Cuba, pero que fue corresponsable ese periódico de que nos quedáramos en México sin médicos y sin especialistas. Dijo que es su compromiso establecer este sistema de salud y que le va a volver a ganar el Reforma. Dijo que le causa satisfacción y dicha ganarle a los conservadores. Dice que es ganarle al individualismo, al egoísmo, ganarle a quienes tienen como Dios al dinero, ganarle a la falsedad, al racismo, al clasismo, que tiene pues esto de ganarle su parte atractiva, así dijo el presidente, y que sí va a ser como Dinamarca el próximo año, con médicos, con especialistas, sin que tengan los mexicanos pues tardar en ser atendidos, porque Erika Ramírez le exigió otra vez, ¿no?, que respondiera eso, ¿no? Perdón, Erika Hernández, le ofrezco disculpas, le exigió al presidente que le dijera, bueno, ¿a poco ya van a atender a la gente, no se van a quedar sin cirugías en 6 meses, y etcétera? Dice que el presidente que en efecto van a tardar muchísimo menos en ser atendidos, van a tener todos los medicamentos y que todo va a ser gratuito, pero que eso a los del Reforma les molesta muchísimo. Ya para cerrar, le dijo a Erika Hernández de Reforma, le dice a Junco, se refiere a Alejandro Junco de la Vega, el director de Reforma, le dice a Junco de mi parte que le vamos a ganar, que ya le hemos ganado antes, aún con su pasquín inmundo mintiendo todos los días. Dice que pues no sabe qué es lo que le pasa a Junco, por qué está tan enojado, que él en efecto representa a personajes como José Antonio el Diablo Fernández, y el grupo que siempre lucró con el presupuesto público y que pues en efecto no solamente va a ser igual que Dinamarca el sector salud, sino mucho mejor, porque Dinamarca tiene aproximadamente 5 millones de habitantes. Y si me lo puede revisar, don David, por ahí creo que en México hay 130 millones de habitantes, por lo que se tiene que atender a mucha más población en México. Así lo planteó el presidente López Obrador, lo dejó muy, muy claro. Esta reportera, la compañera corresponsal de Reforma, también sacó el tema de la ministra Esquivel, Yasmín Esquivel, diciendo que pues si no consideraría que debería separarse el cargo, y con una sonrisa en la boca López Obrador le dijo, bueno, pues que también en Reforma están en contra de la maestra Esquivel, que lo que quieren es que se quede el presidente el más rico de los ministros, y que pues cuestiona cómo es que el Reforma se ocupa de su gobierno, de él, de todo lo cercano a él, pero no se ocupa de García Luna, por ejemplo, ¿no? Así que pues muy, muy pendientes de esas declaraciones. Mire, vamos a irnos a una pausa muy, muy corta nosotros para poder terminar de cortar estos momentos importantísimos de la conferencia de prensa mañanera, con tal de que usted los pueda tener en nuestras redes sociales, los pueda escuchar, los pueda ver. Es muy, muy importante, le digo aquí en Sin Censura, creemos que es absolutamente necesario hacer nuestros comentarios, cuestionamientos, planteamientos con nombre y apellido, con rostro. Esa es una necesidad absoluta. Hay muchos que se esconden detrás de esto, mire, o detrás de un cubrebocas, detrás de un micrófono, que no sabemos quiénes son. No, aquí estamos convencidos de que hay que hablar con nombre y apellido, en primer lugar. En segundo lugar, pues que obviamente hay una pues necesidad absoluta de rigor periodístico en los medios de comunicación, que quedan exhibidos los medios de comunicación corporativos por este tipo de pifias. Pero bueno, ya quedó, vaya golpazo. El presidente López Obrador le dice a Junco que le volverá a ganar. Y nosotros regresaremos en cuestión de minutos, regresaremos ya con mi compañero y amigo Vicente Serrano a la edición en forma de Sin Censura, aquí en unos momentos más. Regresamos en Caliente. Regresamos en Caliente.
No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.